días todavía, creo, tardes ya. Es un placer saludarles y sí quiero compartirles un mensaje pues que va a estar un poquito, digamos que nos va a hablar a cada uno, porque yo creo que cuando venimos buscando que Dios nos hable algo, ¿no? A nuestra vida. ¿Quién vino por eso? Dios nos va a hablar algo. Y este mensaje se llama la obediencia. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí son papás o mamás? Pues la mayoría, muchos. Y yo quisiera decirle a los papás y a las mamás que una de las cosas más importantes que yo les podría decir como pastor, como abuelo, como papá, es que deben enseñar obediencia a sus hijos. Oír y obedecer es la actitud que Dios indica que los hijos deben tener en casa. Y este es el mandato de Dios, no es sugerencia, porque así vas a sembrar en ellos los valores de la justicia y de la justicia divina. Así que nuestra meta como padres es formar, desarrollar en nuestros hijos un espíritu dispuesto a oír y a obedecer, para que en ellos se forme la justicia, en ellos se forme la santidad y cosechen así las bendiciones de Dios. Cuando enseñamos a nuestros hijos a oír y obedecer, los estamos disciplinando para la vida, pero también los estamos disciplinando para la eternidad. Es una preparación esencial para que aprendan a vivir con éxito. El reto entonces es que nuestros hijos escuchen las instrucciones de los padres y obedezcan sin rebeldía, sabiendo que tiene un buen propósito. Pues yo me acuerdo cuando era chico que yo renegaba de que me mandaran a la escuela. Honestamente, la escuela nunca me gustó, pero había un buen propósito por el que mis padres querían que obedeciera, ¿no? Y si comprendemos este concepto, nos va a impactar a nosotros la trascendencia de la disciplina en la vida de nuestros hijos, de la cual nosotros somos totalmente responsables. Si ellos nunca aprenden a escuchar y a obedecer a sus padres terrenales, no van a escuchar ni a obedecer a sus maestros, no van a obedecer a sus jefes en los futuros trabajos, no van a obedecer a nadie. ¿Y sabe qué es lo peor? No van a escuchar ni obedecer a Dios. Los niños viven lo que aprenden y aprenden lo que viven. Si se rehúsan a aprender obediencia, el espíritu negativo, la naturaleza pecaminosa con que nacieron, va a tomar control y lo va a marcar para una vida de sufrimiento, de fracaso. Y nosotros como padres tenemos que empezar desde muy temprana edad, manteniéndonos firmes, pero con amor, siendo constantes en el esfuerzo. Escuché una frase hace poquito que decía que la generación que siguió, la generación nuestra recibía regaños de los padres, pero la generación que siguió no solamente recibía regaños de los padres, sino también de los hijos, y la que sigue ya nada más de los hijos. ¿Qué es eso? ¿El mundo al revés? Así que sea muy diligente en desarrollar una actitud de escuchar y obedecer en sus hijos, para que la justicia, para que la santidad sean formadas en ellos. Y una casa donde los hijos han aprendido esto es, mi hermano, una casa de paz. Ahora fíjese bien, no se distraiga,
porque lo opuesto a la obediencia se llama rebelión, rebeldía, desobediencia. Y esta rebelión, rebeldía, desobediencia es un pecado muy, muy, muy serio. Desafortunadamente, la mayoría de los padres en la actualidad, ni siquiera los padres cristianos se dan cuenta cómo ve Dios el asunto de la rebeldía. Pero mire, acompáñeme a 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Dice: la rebelión, la rebeldía, la desobediencia, dice, es tan pecaminosa como la hechicería. Diga conmigo, ¡ay, nanita! Y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato, o sea, has desobedecido al Señor, Él te ha rechazado a ti. Así que fíjese bien, no lo tome a la ligera. La rebeldía, la desobediencia de los hijos equivale a brujería e idolatría. Nosotros nunca pensamos de nuestros preciosos hijos y de su desobediencia como Dios dice. Pensar, ya se le va a pasar, ya más tarde después lo educo, lo disciplino. Pero si usted no está haciendo su parte, usted está colaborando a que su hijo sea partícipe en brujería e idolatría con esa rebelión que trae. Y nosotros somos sus protectores, sus maestros. Tenemos la responsabilidad de que no caigan en esta trampa de Satanás. Vea usted, hay dos negocios en este mundo: el negocio de Dios, que es la obediencia, y el negocio de Satanás, que es la rebelión, la rebeldía. Un hijo rebelde es un hijo al que sus padres están dejando que actúe como Satanás actúa. Es un hijo que está siendo usado por Satanás. Así que si usted ama a sus hijos, tiene que enseñarles obediencia. Si usted no enseña obediencia, no disciplina a sus hijos, perdóneme, pero dice la Biblia que usted no los ama. El sacerdote Elí, sacerdote famoso, dedicado, el problema es que no le puso freno a la desobediencia de sus hijos, y entonces estos acabaron siendo destruidos. Hay tres tipos de rebeldía, por lo menos: la activa, la pasiva y la de disimulo. La rebeldía activa es cuando la persona de plano se niega a hacer, abiertamente se niega a hacer lo que se le dice. Esa es la rebeldía activa. La rebeldía pasiva es cuando, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Y la rebeldía de disimulo es cuando te dice que sí lo va a hacer, pero no lo hace. Las tres son rebeldía, o sea, brujería e idolatría que conducen a la desgracia y a la destrucción. Ahora, todo esto que les he hablado acerca de los hijos aplica también para cada uno de nosotros con relación al Señor. O sea, Dios busca nuestra obediencia. Acompáñeme con su Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y dice la palabra: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué le agrada más al Señor?
El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. O sea, tenemos que aprender a decir no a lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a decir no a lo que es desobediencia. Nada más no le vaya a ser como mi tío Febronio, que un día llegó su compadre Eulogio y se pusieron a platicar, sacaron los bancos ahí en el patio y se pusieron a platicar abajo de un mango y pues filosofaban de repente, no hacían cosas así y un día el compadre le dice: Febronio, hay que aprender a decir no. Y pues se quedaron ahí como meditando la profundidad de tan maravilloso verdad filosófica. Y después el compadre Eulogio le dijo: Febronio, vamos por unos tragos. Y mi tío, que había estado oyendo la filosofía, dijo: no veo por qué no. ¿Por qué quiere Dios nuestra obediencia? ¿Sabe? En primer lugar, bueno, hay muchas razones. En primer lugar, porque si usted dice que ama al Señor, le obedece. Jesús dijo: si me aman, me obedecen. Si usted dice que ama al Señor y no le obedece, no es cierto. Segunda razón es porque es lo que a Dios le agrada y yo quiero agradar a Dios. Pero también le obedezco porque esto es lo que trae buenas consecuencias terrenales y eternas. Entonces, ¿obediencia a quién? Pues obviamente, primeramente a Dios, pero también obediencia a nuestras autoridades espirituales y a nuestras autoridades terrenales. El problema es que la obediencia no nos es natural. No nacemos obedientes, nacemos rebeldes por causa de esta naturaleza caída que tenemos por el pecado. Entonces, como los niños, tenemos que aprender obediencia. Los niños no son obedientes naturalmente, hay que enseñarles obediencia. A todos nosotros no nos es natural la obediencia, nos tienen que enseñar obediencia. Aún Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, aprendió obediencia. Vea, en Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: aunque era hijo, o sea, aunque era Dios hecho hombre, mediante el sufrimiento, mediante lo que padeció en esta tierra, aprendió a obedecer. Aprendió. Yo estoy animando siempre a las personas a que nunca se detengan en su aprender. Ayer tuvimos Master Club, por cierto, les invito, está buenísimo. Y la doctora Patti Paniagua nos dio una serie de cosas físicas para los que estamos ya en la tercera edad, pero también algo que le llamó neurobics, que es poner a trabajar a tus neuronas, ¿no? Y ahí estaba hablando de varias cosas. Y una de las cosas importantes para que nuestras neuronas no se vayan muriendo, no se enfríen, no se sequen, siempre estén activas, es aprender algo. Siempre hay que estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Usted puede aprender a cocinar, usted puede aprender a jugar fútbol, usted puede aprender a matemáticas, química, a hacer tru, a lo que le guste. Pero ante todo, mi hermano, debe aprender obediencia. Hay que ir a la escuela de obediencia. Hay que aprender a salir del reino de las tinieblas para ir al reino de la luz. Nos conviene. Y le voy a dar dos magníficas razones
o consecuencias de la obediencia para que se le antoje y quiera hacerlo. Ya dije las más importantes, porque al obedecer declaramos nuestro amor a Dios y le agradamos. Eso es lo más importante. Pero hablando aquí, en este planeta, hay dos magníficas consecuencias de la obediencia que yo le quiero compartir. Primera consecuencia. La obediencia produce autoridad espiritual, y autoridad es mando, autoridad es poder. Y la autoridad se recibe de un ser superior para ser ejercida sobre otros. Toda la autoridad en el universo, toda, es de Dios. Y Él la delega. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les delegó la autoridad para gobernar sobre la tierra. Pero el hombre pecó y entregó esa autoridad a Satanás. La función de Cristo fue venir a deshacer esas maniobras, a despojar a los demonios de toda autoridad para dárnosla a nosotros. Cuando Dios delega autoridad, delega un poder. Por ejemplo, dice la palabra que Él llama a los pastores, por ejemplo, una autoridad espiritual delegada de parte de Dios. Y está padre y todo. El problema es que va a dar cuentas de esa autoridad. Y luego también nos dice que nos sometamos a los gobernantes, porque toda autoridad es puesta por Dios. Quiero aclarar esto: no es la persona la que es puesta por Dios, es la función la que es puesta por Dios. La persona, pues usted y yo las elegimos y nos equivocamos y a veces le atinamos y bueno. Pero esas personas que ejercen esa autoridad van a dar cuentas a Dios. Están ejerciendo una autoridad de parte de Dios. Cada vez que en las elecciones nos buscan los candidatos, siempre les decimos lo mismo: pues si usted llega, va a tener una autoridad delegada de parte de Dios y va a dar cuentas, así es que cuidadito con lo que haga. No nos pelan, pero bueno, ya saben, ¿no? Que eso es lo que sucede. Jesucristo, por sus acciones, tiene ahora nuevamente toda la autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Y sabe por qué ganó esa autoridad? Por su obediencia. Vea usted, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. No hubo duda. Y Dios decide que toda obra de su parte en esta tierra tiene que venir como consecuencia de acciones de sus hijos. Es decir, el Señor solo actúa a través de los seres que Él creó. Y para poder actuar en nombre y representación y autoridad, es necesario que el Señor nos delegue esa autoridad, que nos permita usar su autoridad para cumplir nuestra misión. Y Dios es un Dios que delega autoridad, le encanta delegar autoridad, pero solo a los obedientes. ¿Usted quisiera autoridad en esta tierra? ¿Quisiera autoridad espiritual? La autoridad la podemos ejercer, por ejemplo, para derrotar a los demonios. Dice la palabra que el que tenga la autoridad de Dios va a pisar serpientes y escorpiones, o sea, demonios de todo tipo. La autoridad la podemos ejercer en los dones espirituales, para actuar en poder en los dones espirituales. La autoridad la podemos ejercer en el ministerio. La autoridad la podemos ejercer para predicarle a los perdidos, a los que no conocen a Cristo. Pero también, mi hermano, la autoridad la podemos usar en nuestra propia vida personal diaria, porque todos, sin excepción, enfrentamos pruebas y problemas todos los días en nuestra vida. ¿O hay alguien que no?
Vemos en la palabra que Cristo oraba al Padre. Y el Padre era el que podría librarle de todo tipo de problemas. Ya ve que cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó la espada y cortó la oreja de uno de los siervos que venía ahí. Y Jesús le dijo: tranquilo, tranquilo. O sea, ¿tú crees que si yo no le pidiera al Padre no mandaría aquí 200,000 guaruras y le pondrían, me sacarían de aquí y le pondrían una guamisa a estos que están? O sea, eso no, o sea, él no oraba para ser librado del problema, él oraba para triunfar en el problema. ¿Me está entendiendo? Él oraba para encarar la situación con éxito. No quiero, me encantaría ser librado, Señor, pero no que sea tu voluntad. Y es en esto, mi hermano, donde debe haber un cambio urgente en nuestra mente. Es decir, no busques ser librado de tu bronca, busca ser dotado de la autoridad necesaria para triunfar en la bronca, en la prueba, en el problema, en lo que sea necesario. ¿Me está entendiendo? Creo que no me están entendiendo. Todas las pruebas que tenemos aquí en la vida sirven para desarrollar la fe y sirven para tener éxito. La autoridad, más bien la obediencia, nos da la autoridad necesaria para que eso suceda. Y cuando vemos el ejemplo de Jesús y cuando dijo que cosas iguales y mayores haríamos, pues es fácil poder deducir que podemos recibir ese nivel de autoridad, ese nivel de unción que Jesús tenía. Mi hermano, lo único que produce autoridad es la obediencia. Por mucho que tengas un título de licenciado en teología, doctorado en teología, por mucho que seas muy sincero, por mucho que le grites al diablo, por mucho que tengas el deseo genuino de vencerlo, por mucho que le digas tus credenciales cristianas, no te va a pelar, porque sabe, el diablo solamente respeta autoridad. Y si queremos que el diablo que se nos someta, nosotros nos tenemos que someter a Dios. Si quiere que el diablo le obedezca y se vaya, usted tiene que obedecer a Dios. Y cuando las personas no se someten a nadie, no se someten a Dios, no se someten a sus autoridades, quedan automáticamente deshabilitadas para enfrentar al enemigo, para la guerra espiritual, para la prueba diaria. Todos sufrimos en esta vida. Todos sufrimos de una o de otra manera, pero no todos aprendemos obediencia. Y entonces volvemos a sufrir lo mismo y volvemos a pasar por lo mismo y volvemos a pasar por lo mismo. Y no podemos ignorar que la desobediencia tiene consecuencias. ¿Ya se cansó? ¿Ya se aburrió? Ok. Bueno, le voy a contar un chiste para que nos relajemos un poco. Resulta que estaba el rey de la selva, el león, que ni siquiera vive en la selva, pero bueno, así le dicen, el rey de la selva, y el león ya estaba como usted, bien aburrido, y dice de repente, pues voy a hacer que los animales me cuenten un chiste, y junta a todos los animales ahí, ¿no? Y les dice, me van a contar un chiste, pero un chiste muy bueno, porque estoy muy aburrido, pero va a haber una medida aquí a mi lado está la tortuga. Si la tortuga no se ríe de su chiste, le corto la cabeza. Si la tortuga se ríe de su chiste, le doy un premio grande, un territorio, riqueza en el reino. ¿Estamos de acuerdo? No, pues no estamos de acuerdo. Pues aunque no estén de acuerdo, yo soy el rey.
pues pasa la jirafa, ¿no? A ver qué pasa la jirafa, y la jirafa toda temblorosa empieza a contar el chiste, pero se avienta un chiste súper buenísimo, ultra recontra buenísimo. Y todos los animales revolcándose de la risa, y el león revolcándose de la risa, y la tortuga así. Y dice el león, pues está buenísimo el chiste, pero pues la tortuga no se rió, córtenle la cabeza. Y pues ni modo, que se la ejecutan. Dice, ahora le toca al chango. Y el chango, pues todo tembloroso, empieza a contar su chiste, buenísimo, todo el mundo revolcándose de la risa, y la tortuga, sí, córtenle la cabeza al chango. Dice, ahora le toca al venado. Y el venado todo temblando se va acercando y ya va a empezar a contar su chiste, y la tortuga empieza atacada de la risa. Y le dice el león, oye, pero si todavía no empieza a contar el chiste el venado. Dice, no, es que le acabo de entender al chiste de la jirafa. Chale, man. Bueno, Dios siempre quiso una relación de obediencia. Todos fracasamos, ángeles, seres humanos fracasamos, pero Dios no ve cuántas veces caemos, sino cuántas nos levantamos y lo volvemos a intentar. Y si hay posibilidades de triunfar en esta vida, depende de nuestra decisión de obedecer. Por lo tanto, mi hermano, deja de tomar lo que la Biblia dice y deja de tomar lo que te decimos aquí los domingos como sugerencias, y empieza a hacer que determinen el rumbo de tu vida, porque solo la obediencia genera autoridad. Y cuando usted camina en esta dimensión, puede hollar serpientes y escorpiones, puede triunfar en cualquier evento espiritual. Lo que quiera usted de Dios, tiene que edificarlo en obediencia a su palabra. Si usted viene para que yo ore por sus necesidades, o la pastora Anmari, o alguno de los líderes, lógicamente que eso va a ayudar, porque es bíblico y eso sucede. Pero la situación realmente no va a cambiar de raíz, porque los problemas se disuelven por autoridad. Y esa autoridad viene por obediencia, y el que tiene que obedecer a Dios es usted. Entonces, una muy buena consecuencia de la obediencia es que genera autoridad para vencer. La segunda y última consecuencia es que la obediencia genera prosperidad y bendición. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Dice, escucha Israel, pueblo de Dios, y esfuérzate en obedecer. No es fácil, tienes que esforzarte. Pero si lo haces, dice, así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Mire, hermano, la bendición de Dios nunca califica por la necesidad. Dios no responde a necesidades, Dios responde a obediencias. Jesús, durante su vida terrenal, sanó a muchos, liberó a muchos, pero pasó al lado de miles a los que nunca ayudó, heridos que no sanó, pobres que no libertó, colonias de leprosos que no visitó, gente que no prosperó, porque la necesidad no hace la bendición. La bendición de Dios es solamente un resultado de la obediencia. Mi hermano, esta iglesia no es el resultado de la casualidad, no empezó
por, no sé, por casualidad. Tampoco es la ocurrencia de un hombre. Esta iglesia existe porque hay una suma de cosas que obviamente comenzaron en la mente de Dios, pero que aquí hombres y mujeres obedecieron y lo transformaron en acciones. La prosperidad que viene de Dios, mi hermano, solamente viene de Dios. Y si usted obedece las instrucciones de Dios, Él le va a dar poder para hacer riqueza. Escúcheme. Y ese poder le va a proveer mucho más abundantemente de lo que usted pueda imaginar o pensar. Usted necesita querer obedecer y obedecer. Y cuando obedece, Dios hace prosperar su camino. Es una promesa. Acompáñame a Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: estudia constantemente la Biblia. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, si obedeces lo que ahí está escrito, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Simón era un pescador que ejercía a la orilla del lago o mar de Galilea llamado, ¿no? Una mañana Jesús llegó a la orilla del lago, escúchame, y le pidió prestada su barca. Simón había estado trabajando toda la noche, tenía hambre, tenía sueño y estaba muy cansado, pero aparte no conocía a Jesús. Sin embargo, no solamente le prestó la barca, sino que también se ofreció a manejarla, o no sé cómo se diga, marinerearla o como se diga. Una vez en la barca, Jesús le da otra instrucción a Simón: aléjala un poco de la orilla y ahí manténla firme. Dos instrucciones. Y Simón obedeció las dos instrucciones. Entonces Jesús se puso a predicarle a la gente y Simón escuchando. Cuando terminó de predicar, Jesús le da otra instrucción: llévame a la orilla. Y Simón obedeció. Una vez que Jesús se bajó de la barca, le da otra instrucción, otras dos instrucciones: ve a aguas profundas, más profundas, y después ahí echa las redes. Y Simón obedeció. El resultado fue una pesca sobrenatural tan grande que dice la palabra, el resultado fue una pesca gigantesca, tan grande que dice la palabra que se rompían las redes de tanto pez. Y entonces tuvieron que llamar a auxilio para que les ayudaran a sacar tanto pez. Fíjese bien, la obediencia de Simón, lo primero que hizo fue traer bendición al mundo, porque la gente escuchó predicar a Jesús. Pero después, la obediencia de Simón le trajo bendición personal abundante a él. ¿Sabe por qué? Porque Dios recompensa la obediencia. Mi hermano, la bendición de Dios nunca te va a llegar si no tomas la iniciativa en obedecer. Necesitamos actuar en esa obediencia para que se cumpla en ti todo lo bueno que la Biblia y Dios dicen de ti y tienen para ti.
Primera de Juan capítulo 3 versículo 22 dice: y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos. ¿Se da cuenta? Recibimos todo lo que pedimos. ¿Por qué? Porque obedecemos. Porque obedecemos y hacemos lo que le agrada. Fíjese bien, Dios es bueno, ¿está de acuerdo? Dios es bueno, siempre es bueno, es perfectamente bueno. Luego entonces, la voluntad de Dios es buena. ¿Está de acuerdo? La voluntad de Dios es el supremo bien del universo. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. Si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, entramos en el mundo de lo mejor de Dios para el mundo. ¿Está claro? Es axiomático. Termino con esto. Quiero hacerle lo que nunca jamás en la historia de la humanidad se había hecho. Un acto maravilloso, extraordinario, que es una revelación de Dios sobrenatural para este día y para esta mañana. Le voy a resumir toda la Biblia en 4 letras. Es maravilloso, ¿no? Nunca se había visto. Toda la Biblia en 4 letras. Saque pluma, saque un papel o agarre el cachete de su marido o algo, en algún lugar apunte, porque le voy a resumir toda la Biblia en 4 letras. ¿Listo? Primera letra, O de Oscar. O de Oscar, apúntela. Apúntenlo, nomás me dicen que sí, pues no lo apunten. Apúntenlo. O de Oscar. Segunda letra, como decíamos antes, B grande o B de bueno, de burro. Tercera letra, D de Daniel, D de Daniel, de David, D de Daniel. Cuarta y última letra, C de Carlos. C de Carlos. Ahora voltee con el que está a su lado, dígale las 4 letras. Decida ser obediente, le conviene. Quiero hacer 2 invitaciones esta mañana. Primera invitación, si usted está aquí por primera vez o está escuchando un mensaje de este tipo por primera vez, Cristo vino a restaurar la autoridad de nosotros. Pero eso es parte del paquete, porque cuando Él murió en la cruz, tuvo la capacidad, la autoridad para perdonar nuestros pecados. El inocente fue a pagar a la cruz. Y dice la Biblia que todo el que en Él cree es perdonado y recibe la vida eterna. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos, o sea, reconocer que hemos pecado y decidir no hacerlo más. Creer en Jesús como Dios, creer en su sacrificio y invitarlo, recibirlo, coronarlo como Señor de nuestra vida. Si usted lo quiere hacer, declare estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy te declaro mi Dios, mi Señor, y te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por la vida eterna. Amén. Cuando hacemos esto, Dios nos transforma en hijos de Dios y nos salva del infierno y nos lleva a la vida eterna con Él. Es maravilloso, es extraordinario y es gratis. La segunda invitación, que si usted hizo esta declaración, al final tenemos allá un módulo, queremos entregarle un regalito. Pase por él, es gratis, sin compromiso. La segunda invitación es esta: si esta palabra fue para usted, oiga, la semana pasada estaba platicando con una persona y me decía:
perfecta. Le decía, perdóname, pero discúlpame. Quedamos pocas, pero sí hay. No hay perfectos. No hay. Todos somos rebeldes en una o en otra área. Pero eso es lo que Dios está llamándonos hoy a solucionar en nuestra vida. Así es que si usted quiere hacer el esfuerzo, como decía la palabra, de obedecer, póngase de pie y vamos a declarárselo al Señor.